RTP. Don Juan Sebastián Arango, ex concejal presidencial, consultor de asuntos públicos y analista político. Adelante. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Ramón, Astrid, María Fernanda, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Ese Arango me sonaba colombiano, digo, claro, asesor en el gobierno ecuatoriano con un apellido colombiano un poco complicado. Bienvenido sea usted. Señor. Bienvenido sea usted a RTP. No, muchas gracias a ustedes por la invitación para que analicemos el panorama colombiano y esta segunda vuelta presidencial que tenemos el próximo domingo aquí. ¿Cómo la ve? Bueno, llegamos a una segunda vuelta presidencial bastante polarizado, como es la política mundial hoy en día, como es adicionalmente el entorno latinoamericano en el que se han decidido los últimos presidentes de la región. Llegan dos candidatos, un candidato de la línea del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, izquierda bastante radical, una persona formada en el comunismo, una persona formada en Rusia, una persona que ha militado toda su vida en este lugar, que sus padres fueron unos reconocidos miembros del M-19, una exguerrilla desmovilizada en Colombia y miembros del Partido de la Unión Patriótica, que posteriormente fue asesinado. Y del otro lado, un outsider colombiano, un abogado que vivió mucho tiempo fuera de Colombia, que ha regresado al país y que ha hecho una campaña muy disruptiva, una campaña muy conectada con sectores que parecieran no encontrar un lugar en la política colombiana, y ambos de posiciones muy diferentes, muy contrapuestas, y que pues tienen este país en una conversación y con la ansiedad a tope en estos últimos días. Y bueno, venimos de una primera vuelta presidencial que dejó muchísimas sorpresas. La gran mayoría de encuestas en Colombia daban como ganador a Iván Cepeda, el candidato oficialista, y en segundo lugar a Abelardo de la Espriella, que es este outsider que ha aparecido con un movimiento ciudadano en Colombia. Y la sorpresa fue que ganó Abelardo de la Espriella y ganó por una buena cantidad de votos, más de 1 millón de votos de diferencia. Y bueno, vamos a esta segunda vuelta con muchas expectativas, una campaña de posiciones muy fuertes que se ha mostrado de una manera muy compleja, y que pues las preguntas que se están haciendo los colombianos hoy son preguntas bastante diferentes a las que estamos acostumbrados a hacernos. Las preguntas que nos estamos haciendo hoy es: ¿se van a reconocer los resultados? Puesto que el presidente de la República, su primera reacción en la primera vuelta fue desconocer los resultados. De perder en algún caso el candidato oficialista, vamos a tener de nuevo estas manifestaciones sociales como las que se vieron en Ecuador en el año 2019-2020 y aquí en Colombia en el año 2021. ¿Cómo va a ser un nuevo gobierno si gana Abelardo de la Espriella? En fin, hay muchas preguntas que van mucho más allá de simplemente quién va a ganar, y que pues están poniendo en tensión la institucionalidad colombiana. Doctor, buenos días. Usted hablaba un poco de las encuestas y no resultaron como se habían presentado al país. Hoy las encuestas, todas, de hecho, las que han sacado a la luz sus cifras, le dan como ganador al señor Abelardo de la Espriella. ¿No les preocupa un poco que entren en esa contradicción? Digo, las primeras decían que ganaba Cepeda, no ganó Cepeda en primera vuelta, ni tampoco quedó primero, y que ahora se pueda revertir esta medición. Bueno, yo creo que primero hay que tener ahí un contexto, y el primer contexto es que Colombia aprobó hace menos de un año una nueva ley de encuestas que generó un cambio muy importante en la forma en la que las encuestadoras tienen que desarrollar la metodología para hacer estas encuestas. La gran mayoría de encuestadoras en Colombia han manifestado serias preocupaciones con esa ley. Incluso algunas encuestadoras internacionales han dicho que prefieren no medir ese tipo de encuestas en Colombia, dada la dificultad que les da la ley. Y si bien uno de los grandes perdedores en Colombia en la primera vuelta fueron las encuestadoras, porque de todas, solo una, que se llama Atlas Intel, que es muy reconocida por haber dado el resultado de Ecuador, el resultado de Donald Trump en Estados Unidos, fue la única que acertó en Colombia. Hay que recordar que las encuestas son una foto de un momento, y en Colombia hay una veda electoral, es decir, hasta el viernes pasado, es decir, hoy hace 8 días, no se podían hacer ningún tipo de actos públicos,
no se pueden hacer más encuestas, no se pueden revelar, y esta semana es fundamental. Entonces, lo que mide las encuestas son una foto en particular, de un modo en particular, y pasan días en los cuales hay esta veda electoral, este silencio electoral, y pues eso hace que los resultados puedan cambiar. Uno que siente en la calle, uno siente en la calle una campaña muy polarizada, una campaña que ninguna de las dos ha cedido en ningún momento. Ambas siguen haciendo mucha campaña, pero si nos basamos por las encuestas a esa foto que se tomó hasta el viernes de la semana pasada, como tú muy bien lo dices, la gran mayoría de encuestas dan entre 5 y 8 puntos de diferencia al candidato Abelardo de la Espriella, y eso ha significado adicionalmente un repunte de la campaña oficialista, un repunte de la campaña del candidato Iván Cepeda, con muchísimas actividades y anuncios estos días, tratando sobre todo de quién se gana el centro político del país. Ambas campañas han enfocado sus esfuerzos estas últimas 3 semanas entre la primera y la segunda vuelta en quién se gana el centro del país, el centro político. Entonces, en la figura vicepresidencial de Abelardo de la Espriella es una figura académica mucho más cerrada y pues, mucho más abierta, y ha tratado de ganar eso. Claro. Y el lado de Cepeda han hecho exactamente lo mismo. Claro, ese centro político que igual quedó un poco huérfano con la participación de Fajardo, entiendo. Partiendo un poco de lo que decía, y me hilo un poco de la pregunta de Maffer, claro, Guarumo, CNC, hablan justamente de una victoria cómoda con Cepeda, pero los que sí de alguna manera se acercaron bastante más y que no entran en esta regulación son los mercados de predicción. Por ejemplo, Polymarket, a pocos días de celebrarse las elecciones, acertó con bastante cercanía los pronósticos electorales, porque claro, en ese momento no es alguien opinando, sino alguien perdiendo plata si te equivocas. Entonces, le pregunto, tal vez se han revisado los mercados de predicción como Polymarket y demás, para tal vez entender una tendencia un poco más relativa de la pérdida del costo en relación a esa predicción. Sí, si tú miras las encuestas, miras Polymarket, miras Google Trends, miras análisis de data en redes sociales, la tendencia que muestra combinada esas 4 tipos de búsqueda de información o de captación de intención de voto de los votantes en Colombia, todos muestran una tendencia a preferencia hacia Abelardo de la Espriella. Okay. En Polymarket, por ejemplo, hay una apuesta de 90/10, 90% de las personas creen que va a ganar Abelardo de la Espriella. Es decir, hay marcada una matriz de opinión muy fuerte alrededor del candidato Abelardo de la Espriella para que él pueda ocupar la primera posición de gobierno en Colombia. Todas las muestras, como te lo digo, tienen esta tendencia hacia el desarrollo de ganar las elecciones por parte de Abelardo de la Espriella. Ahora, la siguiente pregunta que le haré es bastante sencilla, pero sí quisiera que podamos analizarla. ¿Con qué convencimiento van en estos momentos o irían el domingo a votar los colombianos hacia Abelardo de la Espriella? Esto tomando en cuenta si es que se cumple la predicción que dicen las últimas encuestas. ¿Con qué convicción se va? Porque definitivamente no confían en esa carta que deja Petro, o cuál es el convencimiento que tienen de que hay una derecha que podría reivindicar o hacer lo que no se hizo en el periodo de Gustavo Petro. Yo creo que hay varios elementos que hay que analizar ahí. El primer elemento es un gobierno que ha sido un gobierno que ha dividido el país, que ha puesto el país entre buenos y malos, entre ricos y pobres, que ha generado una fragmentación social muy importante. El segundo elemento que yo creo es el tema de seguridad en Colombia. Es un tema fundamental para los votantes y hemos visto cómo en los últimos años se ha deteriorado progresivamente la seguridad en Colombia. Y lo tercero es una duda constante sobre si el modelo social que está proponiendo Gustavo Petro y su espectro político es un modelo solidario que nos permite construir juntos como país y que sea sostenible en el largo plazo. Y esto sumado a graves hechos de corrupción, escándalos, manejos personales del presidente, hacen que se genere una matriz de opinión que permite que una persona que trae una propuesta de orden, de equidad social, de desarrollo a largo plazo del país, de volver a tener control territorial, de combatir el narcotráfico, vuelva a calar dentro de la opinión pública en Colombia. Esta elección es sobre todo
un plebiscito sobre el modelo de país y de política que propone la izquierda colombiana y que propone el presidente Gustavo Petro. Y esto sumado a que el candidato Iván Cepeda no es un candidato arrollador, no es un candidato que marca la tendencia fuertemente en el discurso de las alianzas políticas, como lo hizo Gustavo Petro. Finalmente, doctor Arango, bueno, un poco retomando el tema de la polarización que usted conversaba, claro, se refleja una tendencia regional acerca de que cuando hay crisis simultáneas, económica, seguridad, social, de salud, etcétera, los ciudadanos suelen tender a elegir opciones mucho más definidas, alejadas del centro. Durante este tiempo, ya de camino a la finalización de la elección, ¿cómo podría usted definir el comportamiento de ambos extremos hacia la capitalización de ese centro? ¿Se han radicalizado en sus agendas o más bien han tratado de captar un poco del otro lado? Han tratado de mantener un equilibrio entre no perder su identidad propia como candidatos, pero buscar el centro a través de otras personas. Entonces, en el caso de Abelardo de las Priella, se ha aumentado la visibilización de su fórmula vicepresidencial, un hombre mucho más abierto, que tiene mayor capacidad de conexión, que viene de ser rector de una universidad, etc. Y del lado de la candidatura de Iván Cepeda, han logrado traer, por ejemplo, a sus votantes que buscan el sí a la paz del plebiscito del 2016, figuras como la exalcaldesa Claudia López, que adhirió esta semana, miembros del Partido Verde, que es un partido de centro en Colombia. Entonces, ambos han tratado de traer al centro, pero es un balance muy difícil de lograr, porque obviamente estamos en una campaña de posiciones muy marcadas, en las cuales los propios votantes les castigan a estos líderes si pierden esa identidad ideológica por la cual están votando. Entonces están intentando hacerlo como por terceras personas para atraer ese voto de centro, que está reflejado en Claudia López, en Sergio Fajardo, en algunos votos de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, y entre ellos tres están tratando de atraer la mayor cantidad de votos, pero sin duda alguna otro elemento importante de la votación en Colombia es el número de personas que no votan. En Colombia la participación en las últimas elecciones fue alta, de esa primera vuelta cerca del 58%, pero sigue siendo casi un 42% de personas que no votan, y ahí están haciendo un esfuerzo importante en ambas campañas. O esa es la última pregunta. Doctor, en estas últimas semanas los candidatos han podido un poco suavizar sus posturas que les generaba problemas en el caso de Cepeda, ya no hablar de una constituyente, sino de un gran acuerdo nacional, y en el caso del señor de las Priella, por ejemplo, el fracking o el trabajo por horas, desde la comunicación. Sí, ambos han buscado tender puentes con otros grupos políticos que ellos han venido intentando atraer, y eso ha hecho que tengan que repensar un poco ciertas propuestas, sobre todo propuestas que en la cultura ciudadana y la cultura política colombiana son tan complejas, como por ejemplo una constituyente, y ahí han tenido que desarrollar nuevas propuestas o suavizar las que tenían, o traer actores que equiparen y equilibren esas posiciones tan marcadas que están dirigidas a un segmento muy específico de sus votantes. Gracias, señor Arango. Una gran mañana para usted. Gracias a ustedes y muchas gracias por el espacio, y un saludo muy especial a todos sus televidentes y oyentes. Un fuerte abrazo. Vamos al corte comercial. RTP